Espero que esta tarde, pues todos tengamos la disposición de hacerla entretenida, ¿no? Aprendiendo, pero con entretenimiento. Vamos a hablar, bueno, de un tema que yo considero que es el eje, uno de los ejes más importantes en el hacer del trabajador social. Y, y también me preguntaba una alumna, bueno, ¿y usted cree que solamente en el trabajador social? Realmente sí, me hizo pensar, claro, si no, un profesional no diagnostica, actúa a ciegas y hace pragmatismo puro, ¿no? Porque solamente actúa. Y si vamos en la vida actuando, ¿no? Sin pensar, sin tomar decisiones planificadas, simplemente nos arriesgamos mucho de tener resultados muy pobres con respecto a los objetivos que nos proponemos. Entonces vamos a ver un poquito, me avisan si se puede. Sí, ya te compartí el... Ya, está. Ok, bien. Me dicen si ven la diapositiva. Ay. Ya. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, doctora. Ok, perfecto. Entonces, hoy día nos estamos reuniendo con fin, yo quisiera más conversar, porque yo estoy tratando con colegas que ya tienen mucha experiencia y compartiendo, dialogando también conversando con Gisela, le digo, de verdad que nuestras colegas saben mucho. Lo que nos hace un poquito falta es escribir y darnos a conocer, marketearnos, aprender a marketearnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque otras profesiones no es que hagan menos que nosotros o más que nosotros, sino que son mucho más estrategas que los trabajadores sociales. Y a veces yo sí me he detenido en un hospital y he visto el periódico mural o un boletín de las carreras que nos acompañan en el ejercicio profesional y lo publican, ¿no? Y entonces nosotros decimos cuántas cosas hacen los trabajadores sociales, pero nadie lo sabe, o muy pocos lo saben, los que están más cercanos. Entonces sí, ese conocimiento que ustedes tienen en el campo me va a permitir enriquecer la parte académica y darles un poquito de las pautas que viene a veces del mundo académico para que ustedes vayan sistematizando su práctica y el fin es de decir, me quedó un poco más claro, yo ya lo sabía, pero me ha permitido confirmar lo que yo sabía. Y eso es importante, ¿no? Yo no pretendo traer cosas que nadie lo sabe porque no estoy tratando con colegas que no saben nada. Entonces, vamos a dialogar con ustedes, ¿no? En un contexto de mejora continua y desde un punto de vista teórico, metodológico y práctico sobre el valor y el proceso de la evaluación diagnóstica en su labor profesional. Para ello vamos a hablar un poquito sobre las bases teóricas, conceptuales y metodológicas, y dentro de la metodología las técnicas y los instrumentos, de una manera muy somera, porque ustedes entenderán que son 2 fechas y de muy corto tiempo, ¿no? Relación diagnóstica y el informe social, ya que el informe social es el que evidencia cuánto sabemos de diagnóstico, cuánto nos estamos posicionando de un diagnóstico. La práctica, que es realmente recoger en ustedes cuáles son, porque en todo centro de trabajo hay problemas típicos y hay problemas atípicos. Lo que nos permite en los problemas típicos muchas veces proponer protocolos o realmente hacer estudios de caso a nivel de que nosotros podamos conversar, porque cada uno de nosotros tiene un conocimiento, tiene habilidades, tiene perspectivas diferentes. Y eso es lo ideal, eso es lo ideal.
me compartía yo hago participar a mis alumnos en las investigaciones que realizamos, y una alumna se había quedado sorprendida, ¿no? De que me dice, profesora, usted discute bastante con otra colega. Sí, le digo, pero pues, ¿qué has visto? Dime tu percepción. No, es que las dos tienen, o sea, sí, una habla de un aspecto, o sea, están hablando de lo mismo en ese momento, no nos poníamos de acuerdo con respecto a que para mí es la investigación, no solamente el punto de partida de una investigación es un problema. Para mí puede ser un interés, una expectativa. Y mi colega no estaba de acuerdo, me decía, no, todo siempre porque trata de problemas. Y comenzamos cada uno a argumentar. Y como las dos somos muy apasionadas por la investigación, entonces puede de que alguien que es externo pueda pensar, ¿y se están matando, se están peleando? No. Y le digo, ¿y qué más viste? No, pero después las vi que se estaban riendo, se estaban carcajeando, pasaron a otro tema, y le digo, y vas a ver, ahora que tú formas parte de este equipo, vas a ver que siempre vamos a discutir, pero con mucho respeto. Y discutimos el contenido, no vamos hacia la persona, no vamos a la persona. Cuando ya una persona se siente perdida, es cuando comienza a agredir a la otra persona. O de lo contrario, saca todo su ráfaga de etiquetas. Yo tengo 30 años de experiencia profesional, soy doctora, soy PhD, soy de esto, soy todas sus etiquetas. Yo a veces cuando observo esa conducta digo, ya se le acabaron los argumentos, ¿no? O no tiene argumentos. Entonces le digo, sí, ¿por qué creen que las traigo? Porque ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo. Y cuando, por ejemplo, un diagnóstico se hace en un equipo y se hace bajo diferentes perspectivas, o sea, cada uno ve un ángulo y se llega a integrar, quien gana es el usuario, ya sea el usuario una persona, ya sea realmente pues la familia, la comunidad, en fin, quien sea, gana. En cambio, si nosotros nos aislamos queriendo hacer un trabajo individual y que realmente pues ni siquiera sabe la otra parte, que es la otra parte de mi equipo, que es todo el equipo profesional, no sabe qué estamos haciendo, difícil que podamos llegar a tomar una decisión, comencemos a marketearnos. Comencemos a difundir lo que nosotros hacemos en equipo. Eso se pierde. Inclusive hace mucha falta que nos diagnostiquemos a nosotros mismos cómo estamos, ¿no? En este programa va a tener dos partes, va a ser 2 días, casi de una hora sí, una hora pedagógica. Entonces, ya Giselita, bueno, me ha presentado, vamos a hacer la exploración. Vamos a hablar sobre un tema específico que es recordar puntos claves para realizar el diagnóstico social desde lo teórico y lo metodológico. Ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes gustan, los comentarios, y sería interesante más bien conversar con ustedes. Luego la segunda parte va a ser el diagnóstico y su relación con el informe social, y terminamos también conversando y charlando con lo que nosotros hemos propuesto en la sesión. Entonces, un poquito el recordar, ¿dónde estamos posicionados los trabajadores sociales? ¿Qué es lo que nos particulariza? ¿No? A veces, en un examen para obtener un trabajo, le tocó, me decía una exalumna, me tocó que me entrevistara un filósofo, ¿no? Y me preguntó si el tema de familia era exclusivo de los trabajadores sociales. Y bueno, yo saco pecho, profesora, yo dije que sí. Y le dije, ahí te has equivocado. Sí, ya me di cuenta. Le digo, el psicólogo atiende la familia, trabajador social atiende la familia, el antropólogo atiende la familia, sociólogo también atiende la familia, etc., etc., etc. Los sacerdotes atienden la familia.
Entonces, ¿cuál es nuestra especificidad? ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos que tenerlo bien claro, por supuesto que cada vez vamos a tener cediendo de que no hay un campo específico ahora, decir, este es mi campo y punto. No te metas aquí. Más bien, el día a día nos enseña que nosotros tenemos que ser muy amplios de espíritu y de mente abierta para trabajar en conjunto con los demás profesionales. Aquí lo que interesa es que nosotros tengamos que trascender a través de la obra y no es el nombre propio. Entonces, me decía, sí, pero en el psicólogo, y ya le comencé más o menos preguntando y preguntando, de verdad, me decía, sí, tenemos algo específico que hacer, claro que sí. Pero, ¿y eso cómo contribuye a que todos podamos compartir acciones conjuntas? Entonces, el objeto del trabajo social son los problemas, las necesidades, demandas e intereses sociales que se dan un espacio y tiempo determinado. Generalmente, el trabajador social trabaja en espacios micro, ¿no? Lo que en un tiempo los sociólogos se dedicaban específicamente al campo macro. Pero cuando ya no han encontrado el campo macro, o también cuando yo converso con mis colegas que son sociólogos, colegas le digo porque compartimos la docencia, eh, ellos han tenido un despertar de decir cómo vamos a conocer lo macro si no conocemos lo micro. Y nosotros podemos asumir que ellos están invadiendo nuestro terreno, en que ahí ellos, por ejemplo, han entrado en la gerencia social, están preguntándome a veces sobre el tema de familia, compartimos, a veces me dicen sobre investigación en el tema de familia, por favor, ¿podrías compartirnos algún tema? Porque ellos han estado alejados mucho tiempo de eso. Entonces ellos veían el mundo de arriba hacia abajo. Entonces yo una vez le decía, el trabajador social ve de abajo hacia arriba, desde el propio terreno, de la propia realidad hacia arriba. El trabajador social debemos empezar en ese microcontexto que muchas veces el primer contacto con una persona es hacer una atención asistencial, ¿no? Lo asistencial, ya ustedes estarán cansadas de escuchar esto, pero es bueno decirlo, ¿no? Lo asistencial nunca va a desaparecer, porque las personas siempre tienen urgencias y emergencias, pero son de periodos cortos. La atención es momentánea, es transitoria, es una de las más cortas. Entonces, ese es el primer contacto. Por eso yo le decía, en muchos problemas sociales, el trabajador social es el primer profesional que hace el contacto con las poblaciones vulneradas, con las poblaciones vulnerables. Entonces, ahí es que nosotros tenemos una idea qué cosa es la primera percepción de lo que pasa en el aspecto micro. Y es cuando nosotros hacemos investigaciones exploratorias. Y esas investigaciones exploratorias son las que alimentan al resto del equipo. Deberíamos de alimentar a todo el equipo, sea de la disciplina que sea. Entonces, aquí nosotros vemos de que no es que estamos chocando, sino que no hay algo delimitado de decir, tú aquí, de aquí a acá, tienes que saber esta parcela. No, el conocimiento no es parcelado. La realidad no se puede parcelar. Si no comprendemos el todo, no entendemos la particularidad. ¿Qué sujetos nosotros estamos atendiendo? Aquellos actores, personas, sectores, grupos o colectivos humanos específicos que presentan necesidades, problemas, demandas e intereses sociales. El espacio de la praxis, bueno, son las instituciones, las organizaciones o espacios públicos, sociales, privados y microsociales. La metodología para la praxis se compone de enfoques, métodos, técnicas, recursos, insumos e instrumentos que muestra la profesión. Como dice, todos tenemos
nuestras propias técnicas o técnicas en común, porque, por ejemplo, la entrevista la emplea el abogado, la emplea el médico, la emplea la enfermera, lo empleamos todos, pero tiene ciertas particularidades, porque todo depende del enfoque, de la mirada que nosotros estamos interesados en darle a esa entrevista. ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Qué es lo que nos interesa saber para poder intervenir? Ahí es que nosotros podemos decir, sí, todos entrevistan. El periodista tiene una forma de entrevistar, ¿no? Y inclusive si es que el periodista es un poco provocador, que realmente como que lo reta a la otra persona, está considerado como mejor periodista, ¿no? En cambio nosotros no es nuestro interés, no es nuestro afán hacer eso, ¿no? El abogado es sacar la verdad a pesar de que puede haber cometido una falta su defendido o el acusado. Entonces, todos tienen un objetivo, un propósito. Y los estilos son distintos, ¿no? Entonces, ¿para qué creen que realizamos los diagnósticos los trabajadores sociales? Quisiera escucharlas. A ver, yo sé que ustedes saben, ¿para qué hacemos diagnósticos? ¿Creen ustedes que podemos trabajar sin llevar a cabo los diagnósticos? ¿En qué momento hacemos diagnósticos? ¿Alguien me podría contestar? Con sus propias palabras, aquí ¿saben qué? A mí me gustaría más conversar que dar una exposición, porque sí sé que saben. ¿Bien? A ver, quiero escuchar las colegas. ¿Están ahí o no están ahí? El diagnóstico algunos es para empezando a identificar los problemas y el abordaje se hace a través de utilizando las diversas técnicas de trabajo social, a partir de las Ujú, entrevistas, a partir de las observaciones, a partir de las exploraciones, con una metodología acorde a los procesos que podemos estar desarrollando. Se ujú, dan en diversos niveles. Nosotros en nuestro caso estamos en centros hospitalarios. En algunos casos hay posibilidades porque necesitamos hacer la visita domiciliaria, pero no siempre tenemos acceso a la diversa movilidad. Entonces hay una entrevista, hay una evaluación explorativa a través ujú. de los pacientes, a través de las familias, a través de las observaciones y los recursos potenciales de trabajo social. Ok. Bien, gracias, Gisela. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra idea? Buenas tardes, Buenas tardes. soy la licenciada Claudia Gutiérrez. Hola, Eh, Claudia. ¿Qué tal? yo pienso que nosotros más que todo hacemos el diagnóstico social a través de los diferentes métodos y técnicas para sintetizar lo que viene a ser la realidad, ya sea del usuario y su entorno, y poder así manejar la situación y lograr mejorar el tratamiento, ¿no? Poder Ujú. abordar el caso, ¿no? Y dar una alternativa de solución al paciente. Ok, muchas gracias, Claudia. Sí, hay diferentes tipos de diagnóstico, ¿no? Entonces, es una pregunta que me decían, de verdad que los actores a veces nos emborrachan con tantos nombres, ¿no? Prediagnóstico, aproximación diagnóstica, diagnóstico general, diagnóstico específico, diagnóstico situacional. El Eh, método. realmente sí, le ponen tantos nombres y le digo, no, es que todo depende en qué nivel de investigación podemos estar, en qué momento de la atención estamos,
El diagnóstico situacional más se escucha en el campo, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de proyectos a nivel de comunidad, pero eso no quiere decir que ese término no se pueda utilizar cuando hacemos un estudio de caso, cuando hagamos una intervención de una atención de caso. Queremos saber en qué situación se encuentra el paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando va a empezar un tratamiento. Y yo les digo, por ejemplo, ustedes supongo que sí lo saben, ¿no? El doctor Elmer Huerta es uno de nuestros fans, ¿no? Y dice, mis fans, yo realmente en la clínica que él tenía allá en Estados Unidos, él decía, ¿no? A mí me falta el psicólogo y sé qué hacer, pero me faltan las 2 trabajadoras sociales y de verdad ese día siento la necesidad de tenerla cerca porque en todo su trabajo que él explicó en la radio, ya que el entrevistador le decía, pero trabajadores sociales, parece que el entrevistador no sabía de qué profesional se trataba. Y le dijo, lo que antes le llamaban asistentes sociales. Ah, ya. Ah, ha cambiado el nombre, decía así. Bueno, sí, bueno, ¿qué es lo que hace un trabajador social? ¿Qué hace el trabajador social en esta clínica que es oncológica, no? Ellos hacen un trabajo muy pegado a la familia. El psicólogo a veces está mucho más cercano al paciente, pero las trabajadoras sociales están más pegadas a la familia. Ellos preparan la familia para cuando cuando ingresa al consultorio, cuando el paciente ha sido atendido, ellas son las que le explican con detalle a la familia todo el tratamiento, en palabras sencillas, en su hogar, y realmente yo me encargo de la parte médica sin preocuparme de lo que puede estar pasando en su contexto, porque ellas son las que se encargan de hacer eso. Y él decía, pues son una maravilla, porque ellas me traen información, ellas me van informando, me van haciendo informes de diagnósticos sociales de manera, no van a decir permanente todos los días, no se refería a eso, pero sí constante, ¿no? Cómo va haciendo el avance, porque hay un diagnóstico inicial que responde a una investigación exploratoria. Luego, cuando el paciente ya ingresa a tratamiento, ¿no? Haciendo una investigación, pero ¿cuál es el sentido de la investigación y el diagnóstico que pueda estar entre el seguimiento, ¿cierto? El seguimiento del caso. Y realmente cuando el paciente se está sintiendo mal o también se está sintiendo bien, en este caso, él decía, viene la trabajadora social, me hace llegar una síntesis de su diagnóstico o realmente conversamos y ella me expresa qué ha pasado en el hogar. ¿Qué ha pasado con ese paciente para que, por ejemplo, en esta semana haya sentido una grata recuperación? O por lo menos, vamos a poner la recuperación entre comillas, se ha sentido bien. Entonces, ellas dicen, bueno, sí, ¿qué pasó en la familia? En la familia ha habido tranquilidad, o ese señor ha sido visitado por el hijo, o ha tenido noticias de sus hermanos, y le va llevando toda esa situación. Ha tomado las pastillas, antes le daban la medicina, se la daban a cualquier hora, ahora que la hija ya está viviendo con él, le está dando puntualmente la medicina, le toma la presión a tiempo, en fin, está dando elementos. Y ese disgusto, ese pleito que había en la familia, que entre los 2 hermanos, han puesto cese. Ha cesado esa discusión. Y eso se evidencia en la tranquilidad del paciente. Entonces, él decía, ¿no? Ellos se encargan de eso. Que la familia logre
que se esfuerce por tener una cierta estabilidad y también se prepare para los cambios que trae a veces esos dificultades que trae toda enfermedad, ¿no? Que hoy día se sintió mal, arrojó el paciente, está con fiebre alta, bajó la presión, en fin, y que la familia estaba en cierta estabilidad, cierto punto de equilibrio, pero la situación del paciente nuevamente hace que también la familia se desestabilice. Ellos ayudan de alguna manera a que pueda lograr ese equilibrio, ayudándoles a entender mejor la enfermedad, hablándoles de sus puntos, los puntos que no entienden, en fin. Todo eso hace el trabajador social. Y entonces, él mismo le decía, ¿no crees que es divino cuando hacen también ellos el trabajo a nivel comunitario, a nivel no solamente de las familias, del paciente? Cuando hacen el trabajo con el paciente, lo hacen estrechamente con el psicólogo, ¿no? Entonces se ve resultados, se ve ese avance, ¿no? En que ¿quién sale ganando en todo esto? El paciente y la familia, ¿no? Entonces, el diagnóstico es el elemento clave de la práctica social, ya que a partir de este se obtiene, como ustedes bien lo han dicho, Gisela y Claudia, se obtiene conocimientos de una real situación del problema, para hallar e intervenir en los diferentes aspectos que lo integran. Pueden ser un problema, puede haber una necesidad. También recibimos, cuando hacemos la visita domiciliaria, hacemos una entrevista, las demandas, ¿no? No toda demanda viene a ser la necesidad estratégica, ya lo vamos a ver, ¿no? El diagnóstico es el sentido realmente de nuestra intervención, es el que le da sentido a nuestra intervención en las instituciones, por lo que su construcción teórica, metodológica, será imprescindible para una adecuada evolución de los pacientes con determinado tipo de demandas a problemáticas sociales que determinan o influyen en su salud. Esto, básicamente, nosotros tenemos que tener muy claro. Yo sé que a veces cuando converso con mis colegas me dicen, ¿sabe qué? Es que no tenemos tiempo suficiente y se nos hace tan difícil la teoría, hacer todo el trabajo metodológico. Y yo le soy sincera que me he puesto a pensar, y se los he dicho a mis colegas en la universidad, ¿no será que estemos haciendo, porque nosotros nuestra carrera es eminentemente práctica, nosotros nos enriquecemos en el campo? No somos una disciplina que enriquece a la ciencia, sino nosotros nos enriquecemos de la ciencia para mejorar la vida diaria. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, yo en una capacitación, me decía una colega, ¿no? Es que lo que pasa, me dice, ¿en qué momento vamos a leer? Y además, tienes que ser, ya, pues estamos contigo, Orfelinda, tenemos que decirte la verdad. Nosotros no nos gusta leer. Sí, le digo, pero tiene la experiencia, pero sí nos gusta conversar. Y eso es, saquemos provecho a las conversas, como dicen, ¿no? Al diálogo. Porque ustedes saben, y yo les decía, hoy día justo que hemos tenido reunión con todo el equipo de prácticas y de investigación, le decía, porque no solamente yo soy la que enseño investigación, somos 4 colegas, ¿no? Así yo le decía, tenemos que romper ese patrón que a veces se nos ha metido en la cabeza, que la investigación es tesis, y que la investigación solamente es para la tesis, y que la investigación es tan complicada como una tesis. Y nosotros la asociamos que para obtener el título profesional, para tener un grado, se nos ha complicado un montón de las cosas. Y le tomamos una alergia, una situación de decir, conmigo no va pues la investigación. Bien lejos quiero ver la teoría, ¿no? Y inclusive en una ceremonia de graduación dijo una chica, ¿no?
Gracias a Dios terminamos los 5 años de estudio y yo sé que no más quisiera ver teoría. Entonces, claro, es impactante. Para mí fue impactante escuchar eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera me sentí aludida y decir, tan mal hemos enseñado la teoría. Entonces yo le digo, es que a veces nosotros, los académicos, lo hacemos muy denso. Y queremos meterle de todo al alumno, de todo. Entonces, yo les digo, fui a una capacitación, el doctor Bretel era uno de los ponentes, fabuloso, encantador sus enseñanzas, y en un momento dado, pues, nadie se atrevía a presentar cómo hacía. Yo siempre empiezo, cuando me dicen, vas a dar este curso, comienzo a leer y hago mi hoja de ruta. No empiezo haciendo el sílabo porque es algo mecánico, ¿no? Mi hoja de ruta. Y voy haciendo también como una línea de tiempo de decir, bueno, y esto de aquí, ¿cuál sería la mejor estrategia? Entonces, antes de sentarme a hacer el sílabo, hago eso. Entonces, ahí yo le conversaba al doctor Pretel, por ejemplo, en familia. A mí en la sumilla, porque uno tiene, ya la sumilla se la dan a uno, y me dice que tengo que hacer todos los enfoques. Y entonces Pretel me dice, ¿y cómo te sientes tú? Mal. Si tú te sientes mal, ¿cómo se sentirán tus alumnos? Sí, yo siento que más bien les estoy dando algo como para odiar y no para amar. Porque yo tengo que correr en tan corto tiempo de darles todo lo que me piden en la subida. Y me dijo, a ver, ¿puedes traer el sílabo? Sí, le dije, y acá está mi hoja de ruta. Entonces dame tu hoja de ruta. Comencé a ver, dijo, y ahora ya te entiendo. Sí, le dije, me siento frustrada, me siento deprimida porque sé que tengo que correr sí o sí, para luego decir que logré la meta. Y me dice, ¿cuántos enfoques has dado en este ciclo? 5. ¡Wow! ¿No? Entonces, cuando salen de la universidad no quieren saber nada pues con la teoría. Es la teoría que yo les doy. Comunidad le da otra teoría. Un grupo le da otra teoría. En fin, todos los cursos que hay, todas las teorías. Al final, mandan a descansar las teorías cuando ya están laborando. Nosotros sabemos que el diagnóstico es parte de este proceso metodológico. Y yo sé que ustedes lo saben bien. La investigación le permite caracterizar los fenómenos sociales, determinar sus causas a los factores que lo generan y repercusiones para los sujetos y la sociedad misma. Para ello hay que sistematizar, relacionar, analizar e interpretar la información. La investigación, depende cómo hagamos la investigación, es lo que vamos a tener como resultado diagnóstico. Yo me voy al campo médico porque ustedes, bueno, esa es su casa. Porque si nosotros preguntamos dónde paran más tiempo, si en su casa o en su trabajo, yo sé que muchos de ustedes me van a decir el trabajo, ¿no? Entonces, ahí ustedes ven permanentemente a los médicos, ¿no? Y el médico, uno cuando va, ¿qué hace? Uno le dice, bueno, el doctor le dice cuál ha sido el motivo de la visita, ¿no? Qué es lo que siente, qué es lo que le pasa. ¿Y qué está haciendo en ese momento? Un estudio exploratorio, ¿no? Una investigación exploratoria. Y en esa investigación exploratoria, básicamente, el paciente se centra en los síntomas. Me duele la cabeza, tengo fiebre, tengo diarrea, estoy, bueno, con escalofríos, y el paciente está dando los síntomas, pero todavía no se sabe la enfermedad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros en la carrera. Muchos diagnósticos son síntomas, pero no es el diagnóstico. Entonces,
ese estudio exploratorio que hace el médico, y todo depende de su expertise y su buena voluntad del ejercicio profesional, quiere indagar más, ¿no? Quiere indagar más. Y comienza ¿a qué? A mandarle, bueno, comienza a relacionar primeramente, hace su primera hipótesis del diagnóstico exploratorio. Primera hipótesis para tener un diagnóstico exploratorio. La primera hipótesis entonces lo hace a partir de la sintomatología. Si tiene esto, tiene esto, tiene esto, ¿y cuánto tiempo se le ha presentado? 1 semana, 2 semanas, no los últimos días. Esto ha sido constante, la fiebre no me da en la mañana, luego desaparece en el día, me vuelve en la noche y así estoy dentro de 1 semana. Ok, ¿qué está haciendo? Está haciendo una investigación, está haciendo un estudio exploratorio, ¿no? Y comienza a reunir estos aspectos, a vincularlo y decir, bueno, podría ser. Si tiene esta sintomatología, tiene esta sintomatología, tiene esta sintomatología y ok, es probable que tenga tal cosa. Pasa al segundo nivel. Quiere recoger una descripción de todo lo que sucede. Manda a hacer análisis, tomografía, radiografía, resonancia, lo que realmente considera pertinente, para comprobar o disprobar o rechazar la hipótesis. Porque si ve que estaba ahí, inclusive se puede encontrar cosas que él ni siquiera lo había puesto bajo ese supuesto. Porque son los exámenes que le permiten recoger una información. Pero ¿qué pasa si le mandan una tomografía que ha sido mal tomada? ¿Qué pasa si por ahí confundieron el examen de orina con otro paciente? Que tuvieron ese descuido, no tomaron la cantidad necesaria o no cumplieron con todos los parámetros para tomar las muestras clínicas. Todo eso va a influir en que realmente no se tenga un buen diagnóstico. Entonces vayamos al campo nuestro. Si nosotros queremos de una vez resolver el problema solamente conociendo el síntoma, pues simplemente nuestra intervención va a ser nefasta, ¿no? Nosotros vamos a recoger una serie, porque cuando nosotros nos encontramos con el paciente, ustedes que están en el área hospitalaria, conversan con el paciente y ustedes le comienzan, por supuesto, que ustedes no van a hacer preguntas que están fuera de lugar. Ya su conocimiento, su experiencia los encausa a saber qué cosa indagar. Que realmente el profesional también se puede errar. Yo digo, claro que sí. ¿Puede preguntar lo que no debe preguntar y dejó de preguntar lo que debió preguntar? Claro que sí. Porque puede ser que no tiene voluntad ya de trabajar, ya está cansado o ya está problematizado en su vida personal, porque también somos seres humanos. Influye eso. Tengo un clima laboral espantoso y eso me carga. Entonces voy con todo el desgano del mundo a recoger esa primera información y el primer contacto que yo hago con el paciente, que realmente se pierde esa gran oportunidad. Entonces va a ser difícil que yo en el diagnóstico pueda comprender el problema de cara a la acción, porque no me va a permitir actuar, no me va a permitir tomar decisiones, ¿no? El diagnóstico en sí es un veredicto, es una conclusión, es un juicio de valor, apoyado ¿por qué? Por evidencias. Grábense bien, esto es un factor que nosotros adolecemos. Las evidencias. A veces nosotros llegamos y decimos, paciente, en el diagnóstico tal cosa, vamos a poner, ¿no? Decimos lo que me conversaba un gerente de una minera, ¿no? Cuando hicimos el estudio en el CELAX
para saber cuál es nuestra imagen, en ese tiempo, ¿no? Queríamos conocer cómo nos estamos posicionando los trabajadores sociales en los diferentes ámbitos de acción. Y bueno, a mí me tocó el sector minero, a otros les tocó educación, a otros les tocó salud, en fin. Fue en el año 2003, 2004 que se hizo ese diagnóstico. Entonces me decía, venga para acá, ya, usted es, me dice representante, sí, le digo, bueno, vengo en representación del CELAS, estamos haciendo esto, ya le hemos enviado nuestra comunicación, sí, 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 pero ya voy a aprovechar, me dice, ya que está usted acá. Y tenía una cantidad de informes de mis colegas, y me dice, sus coleguitas todos dicen que somos disfuncionales. Y mírelo, mírelo, léalo. No, yo ya estoy preocupado porque siempre me dicen que soy disfuncional, de eso soy disfuncional, ¿no? Pero hasta ahí nomás puede llegar el trabajador social decir que somos disfuncionales. Pero lo más importante, podemos llegar a esa conclusión. La familia es disfuncional en mediano grado, alto grado, bajo grado, lo que quieran, o son simplemente disfuncionales. Pero ¿dónde están las evidencias? Ahí, la familia es pobre. ¿Y dónde están las evidencias de tu estudio? ¿Qué pasa si un médico dice tiene leucemia linfoblástica? Pero cuando le preguntan, ¿y qué exámenes has hecho? ¿Qué es lo que tú puedes demostrar para decir que tiene leucemia linfoblástica? No, no le he hecho ningún estudio, pero yo tengo ojo clínico, ¿ah? Yo solamente con hablar paciente, yo ya puedo llegar a un diagnóstico. Y vamos a poner de que sea su hijo de 7 años y que ese médico lo va a operar, pero solamente utilizando la técnica del ojímetro clínico. Nada más dice, tengo ojo clínico. ¿Entregarían usted la vida de su hijo? No, ¿cierto? Entonces, el aspecto social es muy poco a veces respetado, porque también no somos rigurosos en nuestro trabajo. No nos preocupamos de las evidencias. Y si es que realmente no nos leen. Y es necesario a veces, por ejemplo, a veces, vamos a poner, yo me tomé hace poco, el anteaño pasado, el 2018, tuve un accidente, ¿no? Y bueno, me hice tomar una tomografía y mi médico se quedó sorprendido con la forma que estaba hecho el informe. Y me queda mirando y me dice, ¿dónde se ha hecho este informe? Yo pensé que me iba a decir, señora, va a tener que volverse a hacer este examen porque no sirve, ¿no? Pero me dijo, ¿dónde se ha hecho este informe? Ya le dije, ¿no? Bueno, aquí en Alfonso Ugarte, porque estoy cerca de la Universidad de Villarreal, pero me llevaron a otro lugar y, y realmente pues me dijo, es que hace mucho tiempo no veía un informe de un especialista, creo que le dicen radiólogos, no sé, a los que toman tomografía, no sé cómo le llaman, pero qué bien hecho. Qué bien hecho. Y lo volví a leer, y decía, qué bien hecho y o sea, para no dudar de nada, con tal precisión, y le digo, doctor, y más bien yo, ¿cómo es cuando uno se lleva por las apariencias? Cuando yo me fui a tomar este examen, el que me atendió y el que ha hecho ese informe, créame que lo vi, un jovencito que parecía que recién había salido de la secundaria. ¿Usted me va a tomar el examen? Le dije, sí. ¿Usted va a hacer el informe? Sí. Me dijo, ¿no? Pierda cuidado, me dijo, yo la voy a tratar bien porque todo me dolía porque realmente fue un accidente fuerte. Y realmente era venezolano, muchacho. Me dijo, el doctor me hizo ese comentario. Me dijo, esto es lo que a veces necesitamos los médicos para poder actuar, tomar una decisión realmente ya un poco más precisa de lo que queremos hacer.
Hay informes e informes, me dijo, ¿no? Me comentó el doctor. Entonces, en todas las especialidades pasa, pues, ¿no? El diagnóstico nos sirve para tomar una decisión, para planificar, para programar, para establecer acciones y procedimientos, ¿no? ¿Qué ruta seguir? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? Porque sale de ahí. Si uno dice, bueno, en otro paciente yo hubiera operado, pero inmediatamente. Pero no puedo operar, dice el médico, porque de acuerdo a los exámenes, este paciente, yo estoy realmente inventando, porque no conozco mucho el área médica, ustedes estoy segura que saben mucho más, dicen, es hipertenso, en este momento ha tenido una hemorragia interna, en fin. Pero los exámenes, con tanta precisión, hace que realmente postergue la decisión de operar. Pero si son imprecisos esos resultados, puede que lo lleve al quirófano y no resulte lo que realmente se esperaba, ¿no? La gestión, que la gestión no es más que un desarrollo conjunto de acciones de educación, organización, gestión social, pero básicamente es cómo vamos a administrar los recursos, en qué momento los vamos a aplicar, ¿no? Eso es básicamente lo que es la gestión. Evaluación. Valora el alcance y limitaciones de la intervención profesional. Por eso es que a veces dicen, ¿una evaluación es un diagnóstico? Si la evaluación te dice, te permite conocer en qué estás, cómo son tus avances, cómo son tus progresos, dónde están tus limitaciones, es un tipo de diagnóstico. Todas las evaluaciones, por ejemplo, cuando uno hace un programa, un proyecto, son distintos, porque tienen diferentes objetivos. Cuando nosotros hacemos un proyecto, ¿no? Y lo hacemos inicialmente para conocer cuál es el estado situacional, para conocer cuáles son los problemas que hay, para apuntar cuál sería el problema estratégico para poder atender en ese proyecto, ¿no? Luego hacemos una evaluación cuando el proyecto está en proceso. Y cuando está en proceso, ¿qué cosa es lo que evaluamos? Evaluamos las actividades. Hacemos una evaluación cuando ha terminado el proyecto y después de un tiempo que terminó el proyecto y que nuestra mirada es saber cuán sostenible es lo que nosotros hemos dejado para que se haga el cambio, entonces queremos evaluar el impacto de ese proyecto, ¿cierto? Eso lo podemos llevar nosotros también a la atención individual, a la atención grupal, a la atención familiar. Luego nosotros sistematizamos, que ese es un punto álgido, la sistematización. Porque la sistematización, la misión de la sistematización es aprender de lo que nosotros hemos recorrido, de lo bueno, de lo malo y de lo feo. Me acuerdo que una vez, hace muchos años, fue Betty Castañeda. Ella estaba, creo, en el Hogar de Cristo. Y me conversaba y me decía, profesora, y uno puede sistematizar. Se hizo un programa y terminó una desgracia. y yo creo que es vergonzoso, ¿no? ¿Tú crees? Le decía. No. También se deben sistematizar los fracasos, porque eso va a ayudar a otros a que no vayan por ese camino. Y es un aprendizaje maravilloso. Dijo, bueno, es que nosotros hemos hecho un programa, pero no sabemos en sí, o quizás tenemos la sospecha, por supuesto en la sistematización se hacen hipótesis de intervención e hipótesis de reflexión. Esto le digo, ustedes aseguraron de que cuando uno hace una hipótesis de intervención, dice, bueno, si estos han sido los resultados de mi investigación, que ahí he llevado, la hipótesis de investigación te sirve para recoger información y luego comprobar o disprobar lo que tú suponías que había. Pero esa hipótesis parte de un conocimiento científico, ¿cierto?
En la sistematización, tú ya actuaste, o cuando nosotros decimos hipótesis de intervención, nosotros decimos si esto sucede por esto, y si entonces nosotros actuamos de esta manera, llevamos a cabo este programa, llevamos a cabo estas acciones, el problema pueda que disminuya o simplemente lo erradiquemos. Esa es una hipótesis de intervención, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una sistematización, hacemos una hipótesis de reflexión y de síntesis de nuestro quehacer profesional, en la que nosotros decimos cómo es que nosotros pensamos de que habiendo recorrido esto, habiendo hecho esto, nosotros pensábamos que nos iba a resultar esto. Pero a la hora de ordenar todos los hechos, nos ha puesto claramente dónde estaban los errores, dónde cometimos las faltas, ¿no? Y dónde estuvieron nuestras fortalezas, pero no fueron las suficientes como para poder salvar ese programa o realmente obtener los resultados que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, cuando se hace un diagnóstico, una investigación, nosotros queremos conocer para poder actuar. Para ello, investigamos, relacionamos los datos, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué datos tenemos que relacionar? No solamente poner, porque he visto a veces que dicen, estos son diagnósticos, y es una lista de problemas, pero no son diagnósticos. El que diga que discapacidad, en fin, conflictos familiares, eso no viene a ser un diagnóstico. Son problemas. Puede ser una lista de problemas, de necesidades, de intereses, expectativas, pero no son diagnósticos. Porque el que te duela el estómago no es el diagnóstico. El que realmente tú tengas náuseas no es el diagnóstico. Es una sintomatología de algo, ¿no? Dices, cuando vea a una paciente de 17, 18 años y dice, bueno, estoy con náuseas, mareos, como que a veces pierdo el equilibrio, me vienen esos, ahí, y lo primero que hace la primera hipótesis que quizás se hace no solamente el médico, sino el personal médico, el personal que está en el hospital y se está embarazada. Pero no es la definición, es solamente esos síntomas. La primera suposición que se hace es esta. Pero ¿qué pasa en medio de esta sintomatología que dice, bueno, sí, doctor, estoy con mareos, estoy con vómitos, tengo fiebre, tengo un dolor al pecho? Salió de ese supuesto. El dolor del dolor de pecho, ¿no? Y la fiebre ya hizo que ya no saliera de ese supuesto, de esa hipótesis que en un principio mencioné que solamente era los vómitos, la pérdida de equilibrio y que realmente es malestar, ¿no? Punto. Porque hay algo que está saliendo de ese cuadro, de todos esos indicadores que estoy reuniendo, no corresponden a este diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros relacionamos esos datos e interpretamos los datos y los efectos que producen en los actores sociales. Cómo se están sintiendo, cuán grave es la situación que está pasando, a cuántos está afectando en caso de ser un problema que vive la familia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los problemas de salud mental, ¿no? En la familia termina deteriorándose tremendamente. Y bueno, si es que no partimos del punto de vista de Vaslavi, que dice, ¿no?, que cuando hay un paciente esquizofrénico es un poco la sumatoria de las esquizofrenias de los demás, ¿no? ¿Y que por qué? Porque realmente una enfermedad psiquiátrica, una enfermedad, una patología que tiene que ver con la salud mental, pues
tiene, lo primero que a veces comienzan a indagar es si no tiene una raíz hereditaria, ¿no? Cómo ha sido el comportamiento, hacen estudios intergeneracionales, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener un trabajador social para elaborar un buen diagnóstico social? Debe tener un buen nivel de conocimientos sobre el tema y la forma de tratarlo. ¿Cómo voy a tratar? ¿Cómo es la forma? En este caso, ahora que ya tenemos como dicen, el mata ignorancia que tenemos nosotros, los servicios de Internet, y tenemos a Santo YouTube, que nos ayuda bastante, ¿no? Yo digo a veces cuando no sé algo de tecnología, voy a buscar a Santo YouTube, porque ahí me resuelve, ¿no? Entonces, uno puede consultar. Ahora quien diga, ¿sabes qué cosa es que no sé, no tengo tiempo? Es porque no tiene voluntad de hacerlo. Porque antes teníamos que recurrir, las que son de mi generación o un poquito menos, todos teníamos que ir a la biblioteca, si es que no tenías esa literatura en tu casa. Y te hacías unas tremendas colas y cuando ya llegabas a tener el libro, ya habían arrancado las hojas, pues, ¿no? Y pues no tenías acceso a la información y de manera inmediata como lo tenemos ahora. Entonces, por eso ahora no hay justificación de hacer diagnósticos sin conocimiento sobre el tema, ni siquiera saber cómo tratarlo, ¿no? Donde ahí nosotros construimos bases teóricas, además de conocer las normas institucionales, porque yo, me alegro, digo, ya, esto se da por acá, por acá, por acá, pero no conozco bien mi institución, no conozco hasta dónde, cuál es la misión y la visión de mi institución, hasta dónde puede llegar mi servicio, qué es lo que me compete, cuándo estoy haciendo algo que no me pueden decir que es lo que a ti te corresponde hacer. A veces dejo de hacer lo que a mí me corresponde hacer por meterme a hacer cosas que no me corresponden. O si quiero hacer un trabajo integral, pues tengo que motivar y tratar de que se haga, porque he visto que estamos parcializando el saber, el conocimiento, o en este caso, el destino de la vida de un paciente. Entonces, ahí hay que tomar acciones conjuntas. 2, tenemos que tener destreza o dominio del procedimiento de las técnicas. Ah, no, yo sé entrevistar, yo sí sé entrevistar. Caramba, ¿cómo no voy a saber entrevistar? Tengo 20 y tantos años. ¿A mí me vas a decir? ¿A mí me vas a enseñar? Créame que hasta el más capaz, como dicen, el más erudito, se le escapa la palabra. Cuando hice este curso de técnicas bueno, estábamos en la parte de técnicas para investigación en la Católica, yo siempre lo recuerdo. Tenía un compañero de estudio de ahí, que él todo lo sabía, siempre quería ganarle al profesor, ¿no? El afán de ganarle siempre al profesor. El profesor, muy cauto, él no le decía. Pero llegó un momento, dijo, para que ustedes en mi curso puedan aprobar, van a tener que filmar una entrevista. Yo les voy a decir si va a ser una entrevista en profundidad, una entrevista semiestructurada, si va a ser un grupo focal. Yo les voy a decir y a quién van a entrevistar. Yo les voy a conseguir a quienes van a entrevistar. Y bueno, como él decía, bueno, él era periodista y decía que había inclusive trabajado en el exterior y todo eso. Bueno, el profesor dijo, bueno, tú vas a hacer una entrevista y una entrevista en profundidad. El tema era un tema político. Él decía que conocía porque conocía también mucho de política, en fin. Y todos estábamos ya con nuestra tarea, nuestro trabajo ahí ya listos en el partidor. Y a él le dijo, no estaba en sobre cerrado, qué tipo de entrevista teníamos que hacer, cómo íbamos a hacer, por ejemplo, el análisis de contenido, todo eso ya nos decía ahí
puntualmente. Y yo lo notaba a él que miraba su sobre y lo miraba al profesor, pero que si sus ojos eran una lanza, de verdad que ya lo hubiera atravesado al profesor. Ya después nos enteramos porque en la siguiente clase, no teníamos mucho tiempo, en la siguiente clase ya teníamos que pasar el video. Y luego el profesor nos iba diciendo dónde estaban nuestros errores, en fin, para mejorar. Bueno, a él le había dado la tarea de que tenía que hacer una entrevista en profundidad sobre un tema era un tema sobre el ejercicio de un profesional en todo su trabajo político que había hecho, ¿no? ¿Y quién era el entrevistado? César Hildebrand. Y se ve claramente que al minuto y medio, ¡pah!, le volteó la entrevista. Terminó siendo entrevistado. Y perdió el objetivo, lo perdió por completo. Y claro, nosotros decíamos, no, nos van a mandar a entrevistar. No, nos mandaban con gente con amplio recorrido en lo que era entrevista, en lo que sabían lo que hablaban, ¿no? A mí me tocó una antropóloga que realmente, pues, me llevó a una comunidad y me dijo, ¿qué harías tú? Saca tu bitácora, haz esto de acá, entonces ahora sí. ¿Cómo haces que ingresa a esa comunidad y te doy un día, 2 días para que ingreses? Teniendo un poquito más se me mandaba así como lo de Cajamarca que tienen los ronderos, ¿no? Tenía mucho, la gente se cuidaba mucho y era muy desconfiada de la gente foránea. Me decía, ¿cómo haces para entrar? ¿Tú crees que porque eres trabajadora social o vas a tocar la puerta y si eres trabajadora social te abre las puertas? Bueno, probablemente ustedes están acostumbrados a eso. Pero acostúmbrate a que hay gente que no los quiere. ¿Qué haces? Pon en práctica todas tus estrategias, ¿no? Y fue muy interesante porque de verdad la evaluación duró como 2, 3 días, ¿no? Y a veces uno cree, de verdad, se confía que uno sabe entrevistar. Entonces uno tiene que saber muy bien el manejo de la entrevista, la observación. Uno ve, pero no observa. Uno oye, pero no escucha. No sabemos a veces, inclusive cuando ya tenemos la información, hacemos un análisis bastante suelto, y no podemos hacer un buen análisis de contenido, ni discursivo. Si queremos un análisis discursivo, tenemos que aprender a hacerlo, entre otras cosas que puede estar en el campo de las técnicas, ¿no? También el profesional de trabajo social para hacer diagnósticos necesita esta parte que es tan elemental, de saber interactuar, ¿no? Decía la semana pasada una colega, ahora me dice Orfe, en los informes se acostumbra a poner la cita textual, ¿cómo le llaman? Me decía, Leo. A ver, dime de qué se trata. Ya yo más o menos me di cuenta. Le digo, citas textuales. Sí, me dice que ponen entre comillas y ponen ahí el texto. Le dije, sí, eso es cuando a veces se dice algo tan importante que uno no puede parafrasear, no puede pasar por la interpretación del profesional, sino que necesita ser puesto. Me dijo, sí, pero esta colega se pasó, se trataba de la violación y la chica que había entrevistado, pues hablaba bien crudo. Le digo, ¿y ese informe a dónde va? ¿Para quién era? Ese informe era para el psicólogo, y el psicólogo no es un profesional. ¿Qué? ¿Hizo un escándalo de todo esto? Sí, todo el mundo nos hemos enterado en el trabajo. Ahí está, pues. ¿Quién cometió el error? ¿Quién cometió el error? ¿El problema ético de quién es? Disculpa, no he visto el informe, pero yo estoy recogiendo solamente de lo que tú me dices. La colega ha puesto ahí cómo se ha expresado la entrevistada. Y ella ha marcado ahí sobre el estado emocional de la persona que había sido violada. Y no iba al público, iba a otro profesional.
¿Y qué hace ese profesional? ¿Ese profesional qué hace? ¿Lo difunde? Él dice, no, yo no estoy cometiendo una falta de ética porque no he dicho de quién se trata. No, señor. Estamos en un centro de trabajo y ahí todos saben de quién se trata, a veces porque los pacientes a veces no lo trata un solo profesional, sino a veces pasa por la atención de varios profesionales. Entonces, la interacción social es básico que la actitud. En un año mandé a mis alumnos a diferentes sitios y yo le dije, busquen un centro, en un lugar donde vean que estén los trabajadores sociales y solamente obsérvenlos de fuera, cuando estén entrevistando, en fin. Y solamente van a observar su actitud. No me interesa saber si preguntaron bien, sino que sus gestos, la reacción que tienen ante cuando la otra persona emite algo, está diciendo algo, cómo es que reacciona, cuál es su posición, la posición de atención que le da a la persona que está entrevistando, los términos que a veces nosotros también utilizamos, ¿no?, en la conversación, y como nosotros siempre hacemos 1000 cosas, y nos han dicho que las mujeres podemos atender 1000 cosas a la vez, nos olvidamos que no estamos solamente en el papel de ser mujeres batichicas, sino que ya estamos en el plano de profesionales, ¿no? Y estamos atendiendo a un usuario, a un paciente, y estamos, oye, Berta, no te vayas a olvidar que te encargué de esto, ¿no? Ven un ratito, señora, a ver, fulana de tal, mira, que no se van, nos vemos más tarde, porque tenemos que ver eso. Y la persona está contando algo que está sintiendo en ese momento, que es una emoción fuerte porque le han dado en ese momento el diagnóstico, vamos a poner que tiene una enfermedad crónica terminal. O que tuvo un problema, un disgusto en casa y se siente mal. Pero nosotros estamos queriendo atender 1000 cosas a la vez, teniendo teléfono, teniendo que pasa esto, que, en fin. Se ha hecho muy frecuente, ¿no? El que nosotros hagamos muchas cosas a la vez, pero cuando nosotros estamos atendiendo a una persona, pues tenemos que enfocarnos en lo que dice y quién lo dice, ¿no? Entonces, la interacción social, un buen nivel de comprensión de las particularidades y formas de reaccionar. Cuando viene un paciente de manera agresiva, entonces, ¿qué? ¿A mí me va a venir a hablar así? ¿A mí me va a venir a hablar así? ¡Caramba! Lo puse en su sitio. ¿Estás hablando a nombre de Juana, María, o estás hablando como profesional de trabajo social? Si hablas como María, como Juana, como Cristina, como Rosa, como quieras, a título personal, bien. Pero no, pues a mí me va a venir a... Y si uno estudia un poquito más por qué las personas a veces son agresivas, o las personas que levantan la voz y uno piensa que levantando la voz mucho más alto va a imponer su autoridad. Cuando ya se ha comprobado de que más bien la persona que está hablando alto y uno habla bajo, la persona se obliga a bajar la voz. Y si no, porque nosotros no estamos en un concurso de quién gana, quién pierde. Lo confundimos esos espacios. Me siento feliz si es que yo dije la última palabra y fue la última que dije lo más fuerte. Entonces, esa persona agredida, esa persona que venía agresiva, terminó que realmente, pues, yo más bien sumara y multiplicara su agresión porque tuve la incapacidad de no poder entender y comprender de dónde viene la agresividad, ¿no? Eso es, a veces, dice, no, nos saca de quicio, que viene, ¿no? O una persona que viene que continuamente demanda, ¿no? Viene con demandas, que quiero esto, que quiero lo otro, y el pleno, inconformidad, la inconformidad permanente de esa persona, ¿no? Pero si uno se pone por lo menos por ahí, pero ¿por qué será tan inconforme? A ver, vamos a ver
¿De qué dependerá que una persona sea tan inconforme? ¿De dónde viene esta raíz? Y a veces vienen por una necesidad sentida, pero no una necesidad estratégica. El ubicar la necesidad estratégica le corresponde al profesional. ¿Qué necesidad hace que exista este tipo de comportamientos en las personas? Y si nosotros seguimos respondiendo a las necesidades sentidas, vamos a tener siempre la misma respuesta, ¿no? Eh, Nosotros podemos, bueno, hay formas muy particulares de reaccionar de las personas, ¿no? Exclusividad que se merece cada individuo a ser tratado como único. Eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? Luego, entre otras capacidades que debe tener y habilidades que debemos de tener los trabajadores sociales es disposición, voluntad para querer hacer el bien y hacer las cosas bien. Manejo de las TICs, cómo nos ayuda, ¿no? Inclusive hacer, cuando voy a entrevistar a una persona y esa persona no me puede, me decía una alumna, ¿no? Pero profesora, es que la persona que voy a entrevistar es un adulto mayor y no escucha nada de nada de nada. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Yo no te voy a decir lo que haces. Yo no soy cajero automático que pone la tarjeta y trae dinero. O sea, tú quieres una pregunta y yo te voy a dar la respuesta. No. ¿Sabes por qué? Yo te creo muy capaz. ¿Qué haces? ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Para qué quieres ir a ver? No, es que vamos a hacer una actividad y entonces el señor casi nunca participa. Y yo voy con el ánimo de convencerlo. Ok. Entonces, ese es tu propósito, ¿cierto? Ya. La otra persona, tú bailas la danza de los 7 velos y la persona, y te le pone la mejor música y esa persona no ve ni oye. ¿De qué otra manera puedes comunicarte con ella, con esa persona? Entonces, vaya por el mismo camino que vino, piénselo y me trae usted misma la solución. Yo no se la voy a dar. Y llevó unas tarjetas, porque el señor era sordo, pero sí veía. Veía con dificultad, pero veía. Y trajo unas tarjetas con unos dibujos, en fin, ¿no? Feliz de la vida con su entrevista, ¿no? Sí me contestó que quería, pero que realmente a veces, pero que él iba a estar ahí. Y dijo, sí, pero vamos a proyectar una película de su tiempo, quiénes son sus artistas favoritos. En fin, le movió su creatividad y realmente le digo, para cada problema hay una solución, solamente que a veces nos cuesta un poquito más trabajo. ¿Qué función cumple la teoría, el diagnóstico social? A veces la teoría, como digo, es un poquito no tan amigable, ¿no? No resulta tan amigable porque la teoría no es otra cosa más que realmente nos ayuda, vamos a poner, que de las situaciones prácticas, de las situaciones reales, qué es lo que hacen los científicos, los profesionales de las diferentes disciplinas, observar, ¿cierto? Sistematizar, tratar de ordenar esas ideas para, después de toda una evaluación, ¿para qué? Para expresarlas por escrito, para que otra persona que vea esa situación problemática, vea esa realidad similar a la que realmente vio este científico, digas tú, y ahora sí tengo más o menos una idea cómo se presenta, por qué se presenta, con qué aspectos está relacionado, y entonces yo ya voy a saber qué hacer. Entonces, eso es lo que nos da una teoría. Nos permite ¿qué? Actuar. Cuando uno dice, oh, hay un choque, y entonces vienen los peritos, ¿cierto? El perito de tránsito. Y sin haber sido testigos directos de ese choque, la forma como están, qué posición tienen los autos, el tipo de accidente que han tenido las víctimas de ese accidente, y si es que hay un semáforo, no hay un semáforo, qué es lo que hay alrededor, ellos pueden tener una teoría.
Entonces ellos dicen, no, este choque ha sido causado por esta parte de aquí. Vamos a ver el semáforo, no funcionó el semáforo, dejó de funcionar y tal. Entonces aquí ha sucedido esto. Se pasó la luz roja y todo eso, pero si no estuvieron aquí, si no han estado aquí, ¿qué han hecho? Han recogido información para construir una teoría, para poder describir los hechos y dar una explicación. ¿Y poner en qué? En acción para qué? Para probar o disprobar esas teorías, estoy en eso. Pero si yo me valgo de esa teoría porque ya hay suficientes evidencias, ¿no? Yo realmente tengo con mucha claridad cómo voy a intervenir. Entonces, la teoría orienta la práctica. La intervención debe estar sustentada en modelos teóricos referenciales. Ah, sí, yo he hecho un diagnóstico, pero sobre ¿con qué modelo teórico te estás apoyando? Ah, no, ahí tengo un menjunje, he puesto ceviche con chocolate, en fin, ¿no? Y por ahí le puse un poquito de mantequilla y después lo aderecé con ají. No sé, pero ahí sale como sale, no importa. No. ¿Cuál es la teoría que te orientó? Cuando nosotros hacemos los estudios socioeconómicos, cuando en la época de COVID, ¿no? Cuando estaba en el año 19, ¿no? Como nos vamos alejando de ese espanto cuando recibimos recién la noticia del COVID, ¿no? Entonces, casi a los 3 meses, 4 meses, me llama una exalumna y me dice, profesora, yo he entrado a trabajar a una institución donde el rector sí sabe lo que tenemos que hacer los trabajadores sociales. Ah, es una bendición, le digo, Karina. Sí, me dice profesora, pero un trilingües. Él quiere saber qué está pasando, qué está sucediendo con los alumnos. Porque tienen una buena cantidad de alumnos que vienen de estratos sociales pobres y que saben que son migrantes. Y el rector quiere saber qué hace la institución, qué puede hacer esta institución para ayudarlos. Y me ha puesto 30 días y le digo, ¿cuántos alumnos son? 600, 700. Pues me dicen, no, 600 alumnos, 600 y pico de alumnos. Entonces, le digo, me dice, profesora, ¿tengo que hacer un estudio socioeconómico? Hay una parte, pero hay otras variables ahí que se conjugan. ¿Cuáles serían? Le digo. A ver, tú recién has entrado, pero has conversado ya con el personal de ahí, sí, me dice, ya me presentaron a la psicóloga, hay una administradora, hay de la jefa de pedagogía, también ya he conversado. Ok, conversa con ellos, saca información de dónde vienen, de dónde proceden y todo eso para poder hacer un estudio real, no un estudio bajo toda una suposición. Y a donde yo voy es, colegas, de que yo no podía de verdad ayudarla en ese tiempo, en ese momento. A mí me operaron de la vista. Y bueno, como a todos ustedes le puede haber pasado de que un familiar, un amigo, su vecino, alguien falleció. Y yo de verdad, a mí me pasó, 3 familiares seguiditos fallecieron en los primeros meses. Y un sobrino que yo quise muchísimo, ¿no? Hijo único, y me impactó, sí, me impactó mucho su fallecimiento. Y cuando ella me dijo, profesora, ¿me puede ayudar? De verdad que no tenía muchas ganas me vas a disculpar, pero ahorita te mentiría si es que yo digo, voy a ayudarte. No soy de gran ayuda. Déjame hacer mi proceso de duelo y si es que estamos en el camino en cualquier momento de que yo ya me siento un poco mejor, te puedo atender con mucho gusto. Entonces ella recurrió a un profesor de SAN. Y después ya, bueno, ya me comencé a sentir mejor y me acordé en qué andará doña Karina. Y le mandé un WhatsApp. Ah, profesor, estoy en un enredo, en un intrilingües. Ya mandé mi informe, mire, ya me asesoró este profesor y me enseñó. Pero el ministerio le pedía en qué teoría se respaldaba. ¿Cuál era el modelo teórico de ese estudio?
Me lo han regresado, profesora. ¿Y por qué te han regresado? Digo, no te sientas mal. Si alguien lo leyó, que sabe lo que habla, perfecto, aprendes. ¿Te han dado tiempo? Sí, me han dado tiempo para hacerlo, en fin. Bien. Entonces le digo, sí, porque en estudio económico, socioeconómico, lo que tú has hecho y has tomado algunas variables para evaluar el riesgo social en tiempos de COVID, no, eso no lo he hecho. Ok, tú solamente has hecho estudio socioeconómico. Lo que tú querías saber era cuán vulnerables son tus alumnos. Ahora son tus alumnos, no los estudiantes que vas a atender. Pero tienes que ponerte a pensar en tiempos de COVID. No hacer cualquier estudio, porque nos hemos mecanizado de que a todo le metemos estudios socioeconómicos. Todo queremos responder con estudios socioeconómicos. Y también las particularidades del contexto no lo tomamos en cuenta y entonces sale una ficha patrón que sirve para todo. Es así como que no se escapa también la medicina, ¿no? Que un remedio sirve para todo, para todas las enfermedades, ¿no? Y tiene todo, escuchaba a un científico que decía, cuando usted vea una medicina que dice que cura más de 3 cosas, ya dude de esa medicina. Ya dude de esa medicina. Y esa medicina pertenecen a sistemas distintos, dude. Entonces nosotros queremos utilizar el mismo instrumento para todo, para diferentes cosas. Entonces nuestros diagnósticos no llegan a buen puerto. Lo que sí nosotros podemos tener en cuenta es que ante esa diversidad y complejidad que nosotros vemos los trabajadores sociales, ¿es posible combinar teorías explicativas? Por supuesto que sí. ¿Y modelos de intervención que fundamentan la práctica profesional? Claro que sí. ¿No? Antes el modelo psicosocial se miraba solamente desde el punto de vista individual. Ahora ya es sistémico, ¿no? Entonces, ¿qué modelos teóricos tenemos? Quizás nos pueda resultar un poco de eso, pero lo que me interesa es de que nosotros hagamos diagnósticos mucho más cimentados, más profesionales, ¿no? Cualquier persona puede diagnosticar cosas de la vida diaria, ¿no? Podemos hacer, yo le digo a los chicos, bueno, en este momento, si ustedes dicen, dice una chica, escuche que yo todos los días salgo con mi enamorado, ¿no? Y lo llamo, e inclusive estoy con sueño, que tengo que hacer la tarea, tengo que hacer trabajo, pero me llama y yo vuelo, así sea 1 de las 2 de la mañana, sí, mi amor, ¿estaba despierta? No, 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 sí estaba recontra dormida, pero dice que no, no. ¿Por qué? Porque lo quiere contestar, quiere atender la llamada, quiere estar con él, ¿no? Pero ¿qué sucede, le digo, chicas, que cuando ya en una semana, ya él ha dicho que tiene mucho trabajo, que está estudiando, que tiene que llevar a su mamá a tal sitio, ¿no? Entonces, eso hace pensar que hay una sospecha, ¿cierto? Hay una sospecha. ¿Puedo sacar una evaluación final de decir, una conclusión final de esto? Sí. ¿Y puedo hacer un supuesto? Sí. No hipótesis, supuesto. El supuesto parte de la vida práctica y la hipótesis parte cuando nosotros nos apoyamos de un conocimiento científico. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, sí, se puede hacer diagnósticos de los problemas de la vida diaria. Y nos ayuda a eso. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de lo que estamos compartiendo ahorita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario, por favor? Díganlo nada más, por favor. No sé. Iniva. Vamos a quedarnos ahí hasta... Ay, sí, perdón. Quiero conversar un ratito con ustedes. A ver, Diana, ya que no
No veo ninguna manito. O Guadalupe, Guadalupe quería